Son las 8:28. Saludamos al señor Gary Espinosa. Él es dirigente y representante de la FENOCIN. La CONAIE, la FEINE y la FENOCIN son las tres agrupaciones indígenas más representativas del país. Han estado juntas, pero no revueltas, en la lucha y luego en los procesos de discusión tras el paro de junio. ¿Cuál es su evaluación general, señor Espinosa, tras el cierre de las mesas de diálogo, que de hecho continuarán con apéndices aún discutiéndose varias importantes cosas? Sí, realmente nosotros hemos terminado estas mesas de diálogo que estaban con 10 temas. Sin embargo, pues de estos 10 temas han salido 208 acuerdos entre grandes, pequeños, todos no dejan de ser, digamos, de importancia para los sectores que van a ser beneficiados. Por tanto, creemos que es positivo, ¿no? Positivo el hecho de que llegar a acuerdos mediante el diálogo, la conversación. Hemos llegado, digamos, al término de 208 acuerdos que son positivos y que esperamos, ahora que están escritos en papeles, lleguen, digamos, a la concreción y que se ejecuten en cada una de las instituciones del gobierno nacional. Es decir que, desde el punto de vista teórico, por ahora es muy importante, muy positivo el hecho de haber llegado a estos 208 acuerdos que esperamos que se implementen lo más pronto posible con las instituciones que tienen la responsabilidad de hacerlo. El señor Leonidas Sisa ha hecho un llamado a las tres organizaciones para que actúen juntos de aquí al futuro. ¿A qué obedece ese llamado? ¿Qué tipo de discrepancias se evidenciaron durante las mesas de diálogo y qué temas les mantienen aún separados? No, hay indudablemente percepciones, hay objetivos, digamos, un poco distintos en cuanto a conseguir lo que queremos, ¿no? Pero las organizaciones indígenas, campesinas, negras, montuyas, tenemos un solo objetivo, que es luchar contra la pobreza, luchar contra la injusticia y que el gobierno nacional invierta más, dado de que los 42 años de vida democrática de este país han servido solamente para empobrecer más a los pobres y enriquecer más a los ricos. Es decir, todos los gobiernos neoliberales que han apuntado siempre a regalar nuestra riqueza. Nosotros no creemos que debemos de seguir tolerando este tipo de cosas, sino más bien que el Estado explote sus recursos naturales e invierta en el Ecuador y no permita, digamos, que las transnacionales se lleven nuestra gran cantidad de riqueza. Como un ejemplo nomás, el asunto del espectro radioeléctrico que se lo concesionó en $600 millones para 15 años. Esperamos que ahora en marzo, que termine esta concesión, se lo haga en mejores condiciones de favorabilidad para ingresos al Ecuador, ingresos al Estado ecuatoriano. Para el día 4 y 5 de noviembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se ha autoconvocado ya a una concentración en la que harán una evaluación de las mesas de diálogo, tomarán también resoluciones con respecto a los resultados de las 10 mesas técnicas y de lo que se avance con las extensiones de estas mesas hasta esa fecha, 4 y 5 de noviembre. ¿Qué hará la FENOCIN por su parte? Bueno, nosotros ya estamos haciendo evaluaciones en cada uno de los territorios, en las organizaciones, estamos evaluando. Últimamente estuvimos en Cangagua, en Cayambe, hemos estado en algunas organizaciones de la costa ecuatoriana, que ahí la preocupación principal es el crédito y lo que tiene que ver con la condonación, es decir, diferentes valoraciones, diferente interés toman los territorios de acuerdo a los temas que hemos dialogado y que hemos aprobado, que han salido como acuerdos en estas mesas, de manera que nosotros vamos a seguir evaluando para luego desembocar en una gran asamblea nuevamente entre todas las organizaciones para, con los representantes de cada una de las organizaciones, para unificar esta evaluación que estamos haciendo en territorio, de manera que esperamos que evaluemos y valoremos, digamos, lo que ha ocurrido para ver de ahí qué resoluciones sacamos en favor, digamos, de que el cumplimiento de esto sea efectivo. Hay varios temas importantes que han quedado aún en carpeta que tienen que tomar forma. Uno de ellos, y que realmente fue
móvil principal para las revueltas del mes de junio y que tuvieron el desenlace sobre el cual estamos hablando tras las mesas de diálogo. Nos referimos a la focalización del subsidio al precio de los combustibles. ¿Qué posición tiene la Fenocin sobre esto? No, en el último día, ya en horas de la tarde casi, se llegó a un acuerdo mínimo en cuanto a la focalización de los combustibles y aspiramos que esto se haga realidad, o sea, vehículos que tienen un menor cilindraje, en el caso de camionetas de 3.000 para abajo, en el caso de vehículos automóviles de 2.200 para abajo, pero hay, digamos, centímetros cúbicos, un listado de los beneficiarios que aspiramos que esto se lo ejecute, digamos, tal como se ha acordado. Y lo otro del acuerdo en este tema es que no se liberalizan los combustibles, los precios, ¿no? De ninguna manera debe de respetarse el acuerdo el decreto del presidente en la cual congela el precio de los combustibles para todos los congela el precio de los combustibles, de manera que eso debe de respetarse con el fin de que no se siga, digamos, perjudicando el bolsillo de los ecuatorianos en función de esta subida, digamos, excesiva del precio de los combustibles en este momento, cuando los ecuatorianos, todo el mundo, estamos, digamos, en crisis. Esperamos que este acuerdo se lo siga discutiendo para ver cómo y de qué manera se lo va a ejecutar en favor de los beneficiarios que están en este acuerdo. Entre estos acuerdos mínimos, simplemente para aclarar a nuestros oyentes, las cifras que usted se refería son de centímetros cúbicos en los motores. Entendemos que para vehículos 4x4 está el límite de los 3.000 centímetros, para automóviles 2.000, para motocicletas 300 centímetros cúbicos, si es que nos ratifica esto. Sí, por ejemplo, hay camionetas que están en el orden de 2.000, por ejemplo, camionetas 2.400, 2.700 en el caso de las Chevrolet, ¿no? y Toyotas, y hay camionetas que están en el orden de 3.000 centímetros cúbicos. Esto nos referimos a camionetas que realmente se las utiliza para el sistema de traslado de producción agropecuaria, siempre y cuando sean para eso. Si no es para eso, no están vinculadas a la agricultura o a la producción o a la reactivación, digamos, productiva, no, digamos, entrarían en este caso, digamos, como beneficiarios de esta focalización. Y de allí, vehículos de alta gama, ni hablar, porque esos deben de pagar el precio que corresponde del combustible. Entendemos que también se ha incluido allí otro lineamiento que tiene que ver con un piso que no se puede superar, un techo más bien sería que no se puede superar, de ingresos mínimos del propietario del vehículo. Indudablemente estamos hablando de 41.000 dólares de ingresos, ¿no? Que es bastante considerable, ¿no? Porque no todo el mundo tiene 41.000, pero se trata de ingresos, como dice, ingresos brutos, ¿no? De manera que no se trata de ganancia en este caso, ¿no? Porque hay veces compañeros que su producción agropecuaria puede llegar a ese techo, ¿no? Pero de ahí hay que desglosar los gastos que tiene para producir, digamos, esta cantidad de productos, ¿no? De manera que ese es el precio techo, 41.000 dólares de ingresos, que va en el orden de alrededor de unos 3.400 dólares mensuales, ¿no? Que no son, como vuelvo y repito, ingresos brutos, sino que son ingresos de toda la producción que genere, digamos, una producción agropecuaria o un emprendimiento que tenga, en estos casos, el que tiene este tipo de ingresos. ¿Qué criterios han predominado finalmente y qué límites o cómo se está configurando el subsidio o no para sectores productivos, entre los cuales, naciendo desde la pesca artesanal, se llega hasta los sectores exportadores, estando en el medio pesca industrial, camaroneras, pesca atunera, y esto abarca varias ramas de la industria en general? Bueno, eso es lo que desde hace 17 años vienen recibiendo el subsidio los grandes
productores de camarones, la gran flota atunera, los productores de energía termoeléctrica privados y entre otros, ¿no? Que nosotros, nuestra contradicción era de que con el gobierno de que no reciban, por ejemplo, los grandes camaroneros. Por ejemplo, nosotros pensábamos que considerar pequeño a un productor camaronero es hablar de 70, de 50 hasta 75 hectáreas máximo. Sin embargo, pues el subsidio que han venido recibiendo está abierto para grandes productores de 200, 300 hasta 500 hectáreas. Los pescadores de la flota atunera, que estamos hablando de un barco de última generación, o sea, con todos los implementos, con toda la tecnología, de manera que es una inversión bastante grande y sin embargo reciben con el pretexto de que generan empleo al Ecuador, pero sin embargo nosotros sabemos que los agricultores pequeños somos la principal fuente de generación de empleo de este país y sin embargo no hemos venido recibiendo ningún centavo de subsidio, o sea, focalizado, digamos, para los productores agropecuarios. Por esa nuestra inconformidad, nuestra contradicción con el gobierno de que cómo es que subsidia a los grandes y a los pequeños nunca. En el caso de los pescadores artesanales, sí han venido recibiendo un subsidio de hace, creo que desde el gobierno de Borja, me parece, un poco más atrás, que reciben combustible subsidiado, focalizado alrededor de 92 centavos, digamos, el galón. Y eso es beneficioso porque realmente son gente que hace mucho esfuerzo por hacer su faena pesquera en alta mar, que consumen gran cantidad de canecas, de gran cantidad de galones todos los días para poder hacer su faena de pesca en alta mar. De manera que esto debe mantenerse, no debe revisarse. ¿Cómo controlar en este aspecto el comercio? ¿Cómo controlar en este aspecto el comercio ilegal, el contrabando de combustible? Bueno, para eso están las autoridades, están las fuerzas militares que están desplegadas en toda la frontera norte y sur, de manera que ellos deben de ser un control más efectivo, si es que, como lo dicen y lo repiten, lo cacarean, que hay evasión de combustible por alrededor de 800 millones de dólares. Si hay esta cantidad, deben de reforzar la frontera. Muchas embarcaciones trasladan, intercambian el combustible en alta mar. Eso debe ser la fuerza. Usted sabe que ahora existe la tecnología, los drones, un montón de tecnología que las fuerzas militares, la fuerza de la Marina Nacional deben hacer ese control efectivo en alta mar, porque si alguien va a trasladar combustible por el mar, imagínense, un motor fuera de borda consume bastante combustible, y si va a hacer contrabando de combustible, y si hay un control de nuestra frontera, va a tener que, bueno, hacer un bypass tan grande, tan largo, que a lo mejor el gasto de combustible no le va, digamos, le va a disminuir la posibilidad de ganarse algo en el caso que hagan intento. Por tanto, es un reforzamiento de las fuerzas militares, las fuerzas navales, para que eviten. Y los controles en el caso de la frontera terrestre son pasos que ya están identificados, por tanto las fuerzas militares deben de hacer el control efectivo para evitar que se siga yendo el combustible al vecino país del norte o al del sur. Otro aspecto importantísimo, señor Espinosa, que ha quedado pendiente es el que se refiere a la generación de legislatura para aplicar el principio constitucional de consulta previa, libre e informada. Se abrió una moratoria de 1 año, han transcurrido ya, me parece que 1 mes y medio desde que se decidió esto, y esto tendrá que generar en la publicación de leyes y reglamentos que tendrán que de alguna manera regular esta situación de los pueblos afectados por proyectos extractivistas, esencialmente minería y petróleo. ¿Qué expectativas tiene usted con respecto a este tema? Sí, esta es una propuesta de ley orgánica de consulta previa que debe enviarse, digamos, a la Asamblea Nacional, pero para eso hay que construir la propuesta de ley. O sea, eso implica sentarse una gran comisión, desplegar con el fin de que se genere y se trabaje esta ley de consulta previa para esta situación de que haya efectivamente, como dice la intención de la ley, la consulta previa, libre e informada
a las comunidades donde se hace el extractivismo del petróleo, la minería. No solo se trata de oro y de petróleo, se trata de muchas otras minas, como por ejemplo los petrios también, lo de la arena negra, que eso es prohibido totalmente. Sin embargo, vemos que hay autoridades que concesionan esta arena negra. En el caso de la exministra Aguinaga, concesionó la arena negra acá del sector de Mompiche, ¿no? Y bueno, en buena hora que se detuvo ese proceso de extractivismo en ese sector. De manera que estas leyes hay que trabajarlas en una comisión, no solo esta, sino la ley de Petroecuador también, que hemos propuesto de que el Petroecuador debe tener su propia ley, porque hasta ahora se la viene administrando como tienda de barrio, como que si fuera el dueño absoluto, el presidente de la República o el gerente que designan de Petroecuador. De manera que Petroecuador debe tener su propia ley, la ley de hidrocarburos también debe de reformarse, la ley de minería también, la ley amazónica, es decir, hay una serie, un paquete de leyes que se va a trabajar, se va a las unas construirlas y las otras reformarlas. Para ello se necesita una comisión especializada para que haga la propuesta de reforma o la nueva ley. Incluso la ley de agua, que se declaró inconstitucional, también hay que generar un consenso de una nueva ley para enviar a la Asamblea Nacional. O sea, todas estas leyes tenemos que trabajarlas en conjunto para poder proponer a la Asamblea Nacional para que sean la reforma o la construcción de esta nueva ley en el caso de Petroecuador y el caso de la consulta previa, que son nuevas leyes, y la ley de recursos hídricos. ¿Cómo le llega a usted, señor Espinosa, y a su organización el mensaje que diera el pasado día jueves el presidente de la Conferencia Episcopal, que ha jugado como Conferencia Episcopal un papel fundamental dentro de las mesas de diálogo, al referirse a que ese más de $1.000 millones de pérdida para el Estado ecuatoriano, que no es el gobierno, somos todos, así como los graves problemas que generaron el paro, deben hacernos reflexionar para que el paro, la violencia no vuelvan a ser las herramientas utilizadas para resolver los problemas en Ecuador, que lo que se debe es privilegiar el diálogo. Bueno, y he escuchado que unos dicen 1.000, otros dicen 800, otros dijeron 250. Estimación del banco, pues tomemos la estimación del Banco Central, habla de 1.100 millones, el Banco Central. Pero en este país, por ejemplo, se vienen robando el dinero del pueblo ecuatoriano y nadie dice nada. Por ejemplo, 900 millones de dólares se entregaron a los grandes empresarios y ahora están declarándolos incobrables porque hasta ahora pagan un centavo. La Policía Nacional desaparece como por arte de magia 800 millones de dólares del ISPOL y no pasa nada en el marcador, ¿no? Se regala el petróleo a precio de gallina muerta y no pasa nada. Es decir, este país vive de pérdida en pérdida, de robo en robo, de saqueo en saqueo, y nosotros nos paralizamos justamente para que eso no siga ocurriendo y que haya realmente el control de los recursos naturales, que haya la redistribución de inversión en los sectores más pobres y no pasa nada. Por ejemplo, solo en el caso de Esmeralda, 60 millones de dólares de un plumazo para invertir en el hospital Delfina Torres de Cuenta, y luego que se invirtió, se cerró el hospital. O sea, ¿para qué se invierte si no se va a dar un servicio? No, este país vive realmente de exageración a exageración en cuanto a saqueo, robo, corrupción, que es la principal preocupación que debe desplegar el gobierno para evitar que los dineros del pueblo sigan siendo robados y no sigan invertidos en este país. De manera que si sigue habiendo este tipo de injusticia, no nos queda más que recurrir a las mismas medidas que hemos recurrido antes. Es decir, que en el horizonte futuro veremos nuevos paros. No estamos amenazando, no estamos diciendo, pero esperamos que esta oportunidad que nos hemos dado de poder cumplir con estos 208 acuerdos que según hemos aprobado, que realmente haya una línea o una metodología efectiva para poder lograr el cumplimiento de parte del gobierno, porque se trata, estimado Gustavo, de que haya más justicia en sectores que 42 años de vida democrática hemos vivido excluidos, hemos vivido sin inversión. Imagínese usted, solo en el caso de mi cantón son 75 caminos vecinales y de los 75 solo 3 están habilitados en buenas condiciones. O sea, no puede seguir ese acto de injusticia. Igual este ejemplo se traslada para otras provincias como
Imbabura, como Pichincha, en el caso de Cayambe, el sector de Cangagua. Es una injusticia realmente que no se puede permitir, de que no hayan caminos para poder trasladar la producción o para salir, digamos, los seres humanos, porque son seres humanos los que vivimos. Campesinos no somos ciudadanos de segunda, los indígenas no somos de segunda, los negros no somos de segunda, somos ciudadanos susceptibles de derechos y por tanto el Estado debe atender nuestras necesidades que han sido, bueno, olvidadas durante muchos, muchos años, ¿no? Finalmente, señor Espinosa, de toda esa gama de aspiraciones que se presentaron con respecto al paro, particularmente aquellas auspiciadas por la FENOCIN, ¿hay alguna o algunas que no se hayan cumplido y que ustedes como organización la consideran irrenunciable? No, pues por ejemplo, hasta ahora se ha dicho cuántos millones se van a invertir en caminos vecinales. Para nosotros eso es irrenunciable, vamos a seguir peleando porque si bien está en el documento la posibilidad de hacer un inventario de los caminos más olvidados, como en este caso más prioritarios, esperamos que eso se haga lo más pronto posible, ¿no? Hay algunos temas que no se consideraron, por ejemplo, esto de la banca privada, ¿no? El Código de Finanzas Públicas o el Código de Finanzas o el Código Monetario prohíbe, digamos, que el Estado o el gobierno pueda, digamos, regular esta situación de las tasas, de mejores condiciones crediticias para los usuarios. Sin embargo, hay la posibilidad de que en la Asamblea Nacional podamos trasladar esta aspiración y de que la Asamblea Nacional genere una ley de alivio financiero que permita por lo menos una moratoria de deudas de año y medio, una moratoria que se escuche, no está hablando de condonación, de año y medio a los deudores y que les permita, digamos, tener un alivio en cuanto a los intereses, la reprogramación de esas deudas en mejores condiciones para que puedan reactivarse y poder volver a operar en el sistema financiero. Desistieron, señor Espinosa, de esas aspiraciones de condonación de deudas. En algún momento se habló hasta deudas de $10,000 y quedó claro de que esa era una aspiración que no podía ser cumplida, pues simplemente resultaba ilegal e incluso afectaba a los propios depositantes. No, eso no es ilegal, o sea, primero porque es una ley aprobada por la Asamblea Nacional, una iniciativa del presidente de la República, condonar deudas hasta $10,000 de la banca pública, del Banco Nacional de Fomento en Liquidación, del Ban Ecuador y de la Corporación Financiera Nacional. Esto es irrenunciable porque es una ley y es una lucha desde hace muchos años que hemos emprendido. Esto no se ha aprobado. Por tanto, eso debe de ejecutarse lo más pronto posible. Además, el Estado ecuatoriano no pierde nada porque se trata de que las provisiones en este año son $1.050 millones. Por tanto, esto de la condonación, estamos hablando de 150 o 200 millones de dólares. Por tanto, en las provisiones de los bancos está, digamos, garantizado. Por tanto, debe de ejecutarse lo más pronto posible. Por eso hemos tenido el ofrecimiento del señor ministro de Gobierno que en los próximos días se va a emitir este decreto, porque ya es una ley publicada en el registro oficial el 29 de noviembre del año pasado. Usted dice, señor Espinosa, que 200 millones de dólares que pierde el Estado, en realidad el Estado no pierde nada por las previsiones, pero son 200 millones de dólares que tiene que pagarlo el pueblo ecuatoriano. No, tiene que recuperar, porque el problema es que está deprimido todo este sector de compañeros, no pueden operar en el sistema financiero. Y no se trata de Gary Espinosa, yo no le debo un centavo a la banca pública, ¿no? Se trata de un beneficio colectivo para reactivar alrededor de 80.000 familias de este país que pueden volver a operar, digamos, con el sistema financiero, pueden reactivarse económicamente, van a seguir generando empleo y generando riqueza. De manera que el Estado no es que pierde, más bien gana al reinsertar laboralmente a más de 80.000 familias que van a trabajar en función de generar riqueza y empleo para el país. Gracias por habernos atendido, señor Espinosa. Muchas gracias a usted, gracias por la oportunidad. Un abrazo. El señor Gary Espinosa es dirigente y representante de la FENOCIN. Son las 8 horas.